Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow, 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 wow. Qué introducción. Parece que el pastor estaba haciendo el mensaje conmigo en casa. Así que estamos en el mismo espíritu. Estamos en el mismo espíritu. Wow. Y para que vean que es cierto, la palabra que traigo es 1 Corintios 12. Amén. Sí, Señor. Wow, wow, wow. Qué atmósfera tan hermosa. Qué atmósfera tan bella. Le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de estar aquí, estar compartiendo esta noche con todos ustedes. Y vamos a empezar haciendo algo. Dile al que está a tu lado, somos casa. Dile, somos casa. Edificamos juntos, no aislados. Edificamos juntos, no aislados. Quiero comenzar con una frase que me gustó muchísimo. Y dice, nadie es completo solo. En el cuerpo todos somos necesarios, visibles o invisibles. Amén. Y en el día de hoy yo le decía al Señor, Señor, antes de prepararme, yo quiero traer una palabra que llegue a los corazones, ¿verdad? Que tú pongas en mi corazón primeramente para poder impartirlo. Y el Señor me sigue diciendo, cuenta una parte de tu historia. Y yo le decía, Señor, pero yo escucho mucha gente decir, cuando te pares a predicar, no prediques de ti, porque eso se ve mal. Y yo digo, pero entonces si yo no predico lo que yo pasé, en mi experiencia, ¿cómo yo voy a impartir algo que no tengo? Si yo tengo que impartir de lo que yo tengo. Yo tengo que decirle al pueblo por lo que yo pasé, por lo que Dios me rescató, por lo que Dios me hizo pasar en el proceso, ¿verdad? Y esa parte de esa historia yo quiero compartirla hoy con ustedes. Y quiero que sepa que si hoy estás aquí o estás escuchando este mensaje es porque Dios te ha escogido y te ha marcado en su reino. Hoy hay un lugar asignado para ti dentro de él. El reino de Dios es un cuerpo y está formado por muchos miembros. Tú eres parte de ese cuerpo. Eres parte del plan de Dios y hoy declaro que nuestra mente y nuestros corazones se alinean y se afirman a la visión de esta casa. La casa donde Dios nos ha plantado. El mensaje de hoy no es un mensaje de fuego, de confrontación o de dirección. Es un mensaje de exhortación. Es un llamado de unidad como casa, como iglesia y como un solo cuerpo. Somos casa. Y recuerdo cuando tomamos la decisión de mudarnos de Puerto Rico y llegar aquí a Florida. Y en ese momento, pues, como todo, seguramente vinimos sin nada, incluyendo iglesia. Yo no tenía un lugar donde congregarme, no veníamos preparados, simplemente tomamos la decisión de mudarnos. Y en ese momento sabíamos que teníamos que buscar un lugar, sabíamos que teníamos que llegar a la casa de nuestro Señor. Pero comenzamos a visitar, pues vamos a visitar iglesias. Fuimos a una iglesia y fuimos a otra, y fuimos a otra, y fuimos a otra. Visitamos varias iglesias, por no decir un número. Pero las iglesias que íbamos, y no estoy hablando mal de ninguna de ellas, simplemente no sentíamos la convicción dentro de nosotros de que había llegado al lugar donde Dios me quería. Y visitábamos otras y yo decía, la palabra es buena, el ambiente es bueno, la administración, la adoración es buena, pero no siento que este es el lugar mío. No siento que aquí pertenezco. Entonces tomé la decisión, y a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, han escuchado parte de esto, pero tomé la decisión yo de quedarme en mi casa. Yo dije, pues Señor, ¿sabes qué? Yo me cansé de estar visitando y no siento quedarme en ningún sitio. Vamos a hacer algo, yo me voy a quedar aquí en casa. Bravo, yo soy bravo, ¿verdad?
me voy a quedar aquí en casa y si tú quieres que yo vaya a alguna iglesia, tú me vas a traer la dirección de la iglesia a mi casa. Mire qué bravo, qué bravo, en mi ignorancia. Pero le hice ese desafío al Señor y me quedé en casa. Y pasó tiempo. Pasó un tiempo que estuve en mi casa, no estaba visitando ninguna iglesia, ni siquiera por internet, porque ese es el error de muchos, como que muchos cometemos. Sí, yo lo veo desde casa, y así me congrego, de lejito. Y eso hice, pero el Señor en su infinita misericordia tenía otro plan para nosotros. Y un día llegó mi esposa y me dice, me invitaron para esta iglesia, voy a ir el domingo. Y yo, qué bueno, mi amor, vaya y goce ese culto. Entonces, pues fue al culto y llegó diferente. Yo noté algo diferente el primer día, noté algo diferente. Y yo dije, bueno, a lo mejor le gustó mucho, a lo mejor la trataron bien. Llegó el segundo domingo y la veo vestirse y me dice, voy a la iglesia, ¿vienes conmigo? Y yo le dije, no, vete tú, tranquila, gózate el culto y mira a ver si te gusta. Pero llegó el tercer domingo y el tercer domingo ella me dice, ¿sabes una cosa? La salvación es individual y si tú no quieres ir conmigo, pues yo sí voy a seguir yendo porque a mí me gusta esa iglesia. Y yo le dije, pues está bien, yo lo sé, no te preocupes, ve y gózate el culto. Y me dice, por si acaso cambias de opinión, mira, esta es la dirección de la iglesia, si quieres llegar. ¿Y saben qué? De ahí en adelante comprendí que tengo que escuchar más a mi esposa. Ella no está aquí hoy, pero nos está viendo. Y cuando ella me dejó la nota con la dirección en la mesa, al momento yo no lo entendí, pero segundos más tarde el Espíritu Santo, la dirección, pues eso fue lo que yo le pedí al Señor. Entonces, ¿qué yo estoy esperando? Ya ella estaba para irse y yo voy subiendo las escaleras corriendo y yo le digo, no, para, espérame, que yo voy a vestirme. ¿De verdad vas a ir conmigo? Sí, voy a vestirme, bajo ahora. Y cuando llegamos aquí, a esta casa, a nuestra casa, amén, me senté en la última silla allá en la esquinita, atrás, a lo último. Me senté a lo último y dije, pues vamos a ver cómo va esto, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Recuerden que ya venía, ¿verdad? Con la mente ya estaba juzgando yo mismo, sin ni siquiera llegar. Y cuando estoy en esa esquinita allá atrás, a que no saben qué pasó. Se metió Dios. Llegó nuestro pastor, comenzó a ministrar y fue derechito a la última silla en la esquina de atrás, donde yo estaba. Y me dijo, ¿te puedo dar la mano? Seguro que sí. Y esa noche el pastor le reveló, me dio la vida mía como si me conociera de toda la vida. Y en ese mismo instante, no solamente porque Dios me dio una palabra, sino porque el Espíritu Santo entró en mí y sentí que algo cambió en mi vida, algo cambió en mi interior. Y el Espíritu Santo me dijo, llegaste a tu casa. En ese mismo instante llegaste a tu casa. Y desde ese mismo instante, algo completamente cambió dentro de mí. Algo completamente cambió dentro de mí. Yo no sé a cuánto le ha pasado, ¿verdad? A cuánto de los nuevos o de los viejos del principio que llegaron a esta casa y sea el pastor o el profeta normal, ha recibido una palabra, ¿verdad? Pues quiero decirte que si pasó eso, vas por buen camino. Estás bien. Estás llegando a la casa donde Dios te ha sembrado. Y en ese momento, cuando sentimos la convicción del Espíritu, que esta era nuestra casa, y algo dentro de mí cambió, quiero decirle que aquí estamos restaurados,
sanados, restituidos en el reino, trabajando por Él y para Él. Pero ahí no se queda, porque una vez decidí que esta era mi casa, ¿verdad? Y yo dije, aquí me quedo. Todavía mi corazón no estaba listo. Todavía mi mente no había procesado el que esta era mi casa. Yo tomé la decisión de que esta fuera mi casa. Yo sentí la convicción de Dios de que esta era mi casa. Pero sin embargo mi corazón y mi mente todavía no estaban alineados. Entonces, recuerdo que cuando hablaba con nuestro pastor, no podía decirle pastor. No podía llamarlo mi pastor. Recuerdo que cuando hablaba con él, lo llamaba por su nombre, Víctor. Y hablaba con él, hey Víctor, ¿cómo estás? Dios le bendiga. Pero no podía llamarle pastor. Entonces en ese momento comprendí que dentro de mí había una herida, había algo que sanar, porque no podía ver al que es mi pastor como mi pastor. Simplemente lo podía ver como un líder, pero no podía ni siquiera llamarle pastor. Entonces comenzó Dios a trabajar en mi vida. Comenzó Dios a trabajar en mi corazón, a abrir mi mente. Muchas cosas que hubo dentro de mí, hasta que un momento dado, ese corazón y mi mente, yo sentí que hubo yo le llamo un clic, hubo un switch que se encendió dentro de mí. Un switch que yo no les puedo explicar, pero simplemente en un momento específico comencé a decirle pastor, comencé a verlo como mi pastor, comencé a amarlo como mi pastor. Entonces algo dentro de mí cambió completo. Y ese algo dentro de mí no simplemente me hizo amarlo como mi pastor, llamarlo como mi pastor, sino me hizo trabajar con la casa. Me hizo meterme de lleno a trabajar en la casa. Cualquier cosa que había, vamos a meter mano, vamos a trabajar. ¿Por qué? El que no me conoce, yo soy nacido y criado en el Evangelio. Mis papás fueron pastores por 30 y tantos años. Yo crecí en la casa. Yo dormía debajo de los bancos de la iglesia. Y talábamos el patio y limpiábamos toda la iglesia completa. Y cuando venían los huracanes, a tapar las ventanas allá en Puerto Rico y todas esas cosas. Todo eso yo lo viví desde pequeño, porque yo me crié en la casa. Pero una vez pasa todo el proceso y llego aquí, yo no me puedo conectar, no me podía conectar. Hasta que ese momento donde el Espíritu Santo tomó mi vida y dijo, esta es tu casa. Comenzó a curar mi corazón, comenzó a cambiar mi mente. Entonces comencé a ver la casa nuevamente como mi casa. Comencé a ver al pastor como mi pastor. Comencé a ver a mis hermanos como mis hermanos, porque somos un cuerpo y necesitamos estar unidos. Y si tú en esta noche te encuentras de la misma manera, no te preocupes, no estás solo. También pasamos por ahí. Tal vez tuviste alguna experiencia negativa en otra iglesia y creó alguna herida y no has podido sanarla o estás trabajando con ella. Y si ese es el caso, entonces es necesario que escuches esto. Dios está trabajando. Él va a sanar toda herida. Tu corazón hoy comienza a sanar y heridas comienzan a cerrarse. Declaro que tu corazón y tu mente comienzan a ver de manera distinta la casa en la que Dios te ha puesto. Hoy le hablo a tu espíritu y declaro que no estás solo, que somos un cuerpo y que trabajamos juntos y tomados de la mano. Recuerdo que en una ocasión el Espíritu Santo le dio una visión a nuestro pastor. Eso fue en otra distinta, ¿verdad? Y él podía ver signos de música. Eso fue después que ya yo estaba trabajando aquí en la iglesia. Y él me decía, yo veo como, no sé, signos de música, hay algo en la música contigo. Y yo no había dicho nada, yo estaba callado, yo había dejado de tocar mi instrumento hacía muchos años. Y yo pues me reí y le dije, pues pastor,
¿será porque yo tocaba antes en la iglesia? Yo tocaba el bajo en la iglesia antes. Y me dice, no es que tocaba. Es que prepárate porque vas a comenzar a tocar otra vez. Prepárate porque vas a recuperarlo, todo lo que perdiste. Y me siguió por ahí para abajo y me leyó completito. Y yo le dije, y ¿saben una cosa? Yo le creí. Y yo creí en la palabra. Y yo creí en lo que Dios dijo. Y yo creí en que Dios iba a restaurar mi vida completa. No solamente una área, sino todo lo que había dejado atrás. ¿Y sabes lo que hice? Fui y me compré un bajo. Fui y me compré un bajo. Se me había olvidado todo. Se me olvidó tocar por completo. Y yo le dije, pastor, ¿sabes qué? No me acuerdo de nada, pero aquí está el bajo. Y vamos a trabajar. Y vamos a trabajar en la casa. Y vamos a hacer lo que sea necesario. En ese momento Dios utilizó a nuestro pastor con una palabra hasta para restaurar todo lo que el enemigo me había quitado. Todo lo que había dejado atrás. Todo lo que había perdido. En una sola palabra, Dios restauró todas las cosas. Amén. Así que dile que está a tu lado, somos casa. Tócalo nuevamente y dile, nadie es completo solo. En el cuerpo todos somos necesarios. Visibles o invisibles. Así que cuando hubo ese clic dentro de mí que me impedía poder reconocer que esta era mi casa y que yo pertenecía aquí, donde Dios me había plantado, fue entonces que pude llamar pastor con convicción a nuestro apóstol. Entonces comencé a amar la casa, a trabajar en ella y a sentirme parte del cuerpo de Cristo nuevamente. ¿Qué te digo con esto? Que cuando Dios te da la convicción de que esta es tu casa y comienzas a experimentar un cambio de mentalidad y un amor diferente a la casa, entonces Dios está diciendo, llegaste a casa. Es aquí donde tienes que estar. Echemos raíces, crezcamos y fortalezcamos juntos. Demos frutos y amemos la casa. Nadie es completo solo. Así dice eso que leímos al principio, que me ministró muchísimo. Quiero compartir con ustedes rápidamente el libro de Corintios. Y en el 1 de Corintios 12, específicamente, vamos a leer a través del capítulo 12 completo, pero vamos a leer el versículo 12 en específico para la introducción, y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 de Corintios 12. Amén. Aquí vemos como el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y compara a la iglesia como un cuerpo con diferentes miembros. Y hoy vamos a ver juntos lo que el apóstol nos quiere decir y dónde nos quiere llevar en este día. Y para eso hay 5 puntos para desglosar un poquito el capítulo 12 completo. Y vamos a ir a través de ellos. Y el primer punto que quiero traerle es la unidad en la diversidad. Si vamos en los versículos 12 en adelante, podemos ver que así como un cuerpo humano tiene diversas partes, los ojos, las manos, los oídos, como funciones distintas, así mismo la iglesia integra personas con diferentes dones y roles, aún con diferentes intereses y pensamientos. Cuando vamos al principio del capítulo 12, el apóstol habla de los dones, específicamente los versículos 8 al 11, y quiero leerlo para ir a través del capítulo. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu,
a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas le hacen uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno el particular como Él quiere. El apóstol no quiere decir que el Espíritu Santo, nos quiere decir que el Espíritu Santo asigna diferentes dones a diferentes personas, pero que todos somos llenos del mismo Espíritu. Y lo que significa es que no por tener dones especiales quiere decir que somos menos o que no somos necesarios para la casa de Dios. Todos tenemos un lugar y un don específico y un trabajo asignado que necesitamos ejecutar y que es igual de importante y necesario que los demás. Sin embargo, dice que anhelemos los dones. No significa que no nos conformemos con lo que tenemos, sino que anhelemos todo. Y como dice nuestro pastor, tenemos que ser enmayados. Ahí lo dice, tenemos que ser enmayados, tenemos que anhelar todos los dones. Todos los dones tenemos que anhelarlos. Pero el no tener uno o no tener el otro no nos hace más o no nos hace menos. Simplemente tenemos un trabajo específico, una asignación especial para nosotros, en la vida de nosotros. Tal vez algún lugar donde yo no puedo llegar, usted sí. Y eso es lo que nos quiere decir el apóstol en este día. Dile que está a tu lado, conviértete en un enmayado, anhela todos los dones. Pero siempre recuerda que no por tenerlos todos seremos más grandes que el otro. También. Es un peso más grande sobre nosotros, sobre nuestros hombros, porque tenemos una responsabilidad mayor para servir y trabajar en el cuerpo mientras más dones tenemos, mientras más asignación tenemos. Vamos a ponerlo así. Mientras más asignación tenemos, el peso es mayor sobre nuestros hombros. Entonces no se trata de ser más grandes, sino que tenemos que trabajar más, tenemos que servir más, porque los dones son para edificar. Nosotros tenemos que edificar el cuerpo, edificar la casa, edificar a todo el que está afuera. Y para eso son los dones. No somos más grandes, sino hay más peso sobre nosotros. La diversidad es la que nos hace fuertes, es la que nos reta, pero que nos lleva a un nivel mayor de unidad. El próximo punto es la interdependencia. Ningún miembro es autosuficiente. Los versículos del 15 al 18, y vamos a ir rapidito a ellos. Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso dejará de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Vemos que la mano no puede decirle al pie, no te necesito. Lo que subraya la necesidad de cooperación y cuidado entre nosotros mismos. Cuando vemos la vida de los grandes líderes en la palabra, vemos que no trabajaron solos. Y podemos tener varios ejemplos. Podemos decir un Moisés, tuvo un Aarón, y luego organizó el pueblo y levantó líderes dentro del pueblo para que le ayudaran a trabajar con los problemas y las situaciones. Y luego de eso se levantó un joven llamado Josué, que fue enseñado y formado por Moisés, y quien tomó el lugar de liderazgo y fue quien Dios utilizó para llevar al pueblo a la tierra prometida. El profeta Elías tuvo a Eliseo, que caminó con él y quien recibió el manto cuando fue arrebatado al cielo. Estos son solo dos ejemplos de lo que significa que solo no estamos completos. Dios quiere que trabajemos juntos para levantar un cuerpo fuerte y firme. El próximo punto que quiero traer es la diversidad de dones. En los versículos 4 al 7, es al principio del capítulo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios
que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y ahí seguimos leyendo lo que leímos ahorita. Entonces, el Espíritu Santo otorga diversos dones a ministerios, apóstoles, profetas, maestros, etcétera, pero para el beneficio común, no para exaltación personal. Cuando Dios nos da un don, no es para exaltarnos ni para engrandecernos, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la que necesitamos apóstoles, profetas, maestros, pero también necesitamos aquel que cuenta la cantidad de personas que entran por la puerta, quien reciba a la gente en el parking, quien sirva dentro de la casa. Necesitamos levitas que lleven al pueblo a la adoración y a todos los que llegan aquí a esta casa. Si has recibido algún don o todavía no, ninguno, quiero que sepas que eres igual de importante para Dios y para esta casa. Anhelamos los dones, pero anhelamos amar la casa y a cada miembro de la casa de la misma manera y con el mismo empeño. El próximo punto es igualdad y valor. Cuando vemos los versículos del 22 al 25, dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta. ¡Wow! Todos los miembros son fundamentales, incluso aquellos que parecen más débiles o menos honorables, recibiendo una honra especial para mantener la armonía. La palabra habla que Dios escogió de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Yo fui nacido y criado en evangelio, pero en la casa, y para Dios soy igual de importante que aquel que estuvo toda su vida en la calle con una vida totalmente contraria a la vida en Cristo. Cuando vamos a la cruz y vemos al ladrón que estaba al lado de Jesucristo crucificado, un hombre que hasta ese momento tuvo una vida criminal, por lo que podemos entender. Sin embargo, Jesús lo perdona y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto no se trata más del tiempo que lleve o de los más dones que tengamos. Esto se trata de nosotros todos. Todos somos importantes para Dios, todos somos iguales delante de Él. El cuerpo de Cristo. Esta unidad se basa en el bautismo por un mismo espíritu, formado por una familia sin importar quiénes somos, ni qué posición social tengamos, o de dónde Dios nos sacó o nos levantó. Somos bautizados por el Espíritu Santo y eso nos hace uno solo. Él se encarga de repartir los dones en nosotros conforme a su voluntad, pero ninguno somos más o menos que los otros. Una vez que reconozcamos que todos tenemos un lugar en el cuerpo y en esta casa, entonces podemos compararnos como un ejército, el ejército de Dios. Al igual que el cuerpo tiene muchos miembros, el ejército está compuesto por muchos soldados con diferentes posiciones y tareas. Unos van al frente de la batalla, otros van a la retaguardia, pero ninguno es menos importante que el otro en una batalla. Todos tienen una función y un trabajo que realizar. Cuando vamos a la palabra y tomamos como ejemplo el pueblo de Dios, cuando salía a la guerra, y tomamos por ejemplo el ejército de David y de Salomón, fueron creciendo y organizándose hasta llegar a tener 12 tribus formadas por 24,000 hombres cada una. Son muchos, pero se formaron, crecieron, todos tenían una asignación distinta, pero a la vez tenían generales que a su vez tenían líderes principales que recibían las instrucciones del rey.
También podemos ver otro ejemplo en 2 de Crónicas 20:21, como el rey Josafat levantaba a los levitas y le da instrucciones para que canten y alaben a Dios al frente de la batalla. Eso sí que es poderoso, eso sí que me rompió a mí. Esta historia, si quieren ser bendecidos de verdad, ministrados, búsquense en 2 de Crónicas 20:21. Dice que los envió al frente de la batalla. Y la palabra dice que los enemigos se confundieron y se mataron entre ellos mismos cuando empezaron a cantar y adorar los levitas. Y cuando el ejército de Josafat llegó al valle donde estaban, se encontraron solo con muertos y con un botín de guerra tan grande que tuvieron que estar 3 días cargando el botín. ¿Qué les quiero decir esto? Ustedes se imaginan esa escena. La Biblia dice que el ejército era tan grande que él tuvo temor, y fue cuando se arrolló y dijo: Señor, esto está fuerte, nosotros no somos tantos, ellos son muchos. Y se levantó y bueno, esto es lo que hay, la victoria es de ustedes. Así que vamos a la guerra. Y cuando ellos van a la guerra, Él decide poner al frente. El Señor lo dirige a poner a los levitas al frente de la batalla. Y por 3 días estuvieron recogiendo el botín de guerra. Una guerra que no tuvieron que pelear, que simplemente el Señor le dio la victoria. ¿Cómo? En adoración. Iglesia, nosotros somos un ejército, el ejército de Dios. Al igual que en los tiempos antiguos, nosotros estamos formados y liderados y salimos a la batalla, pero ahora no contra sangre ni carne. Ahora salimos a librar una batalla espiritual que es mucho peor que la física. En la batalla espiritual luchamos contra lo que no vemos y contra nosotros mismos, lo que nos obliga primero a mantenernos conectados a la fuente, que es Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, y a permanecer unidos como familia. Pero si estamos divididos no podemos vencer. Si estamos divididos no podemos ver la necesidad del otro. Si estamos divididos no podemos ayudarnos entre nosotros mismos. Entonces por ahí es donde el enemigo se puede colar y comenzar a sembrar semillas. ¿Y qué semilla siembra? La semilla de la duda. Empiezas a preguntarte: ¿aquí será donde Dios me quiere de verdad? ¿Este será el lugar donde yo pertenezco? Y viene y te siembra una semilla de temor. Y te dice: yo no voy a confiar en nadie porque aquí también me van a lastimar. Mejor voy a ir a la iglesia, pero voy de lejito. Y así no tengo problemas con nadie. Entonces viene y te siembra una semilla de mentira. Y empiezas a preguntarte y a pensar que tú no estás a nivel de esta gente, no perteneces aquí. Ellos son muy espirituales y tú estás comenzando. Ellos no te van a tomar en consideración porque no estás a su nivel. Y viene y te mete otra semillita, la semilla de división. Entonces ves cómo tratan mejor a este que a ti. Ves que no te dan la oportunidad, pero a ellos sí. Ves que no eres parte de este ministerio, y por ahí comienza la semillita de la división. Y así el enemigo comienza a hacerse camino para traer división y traer el espíritu de Absalón. Empieza a introducirlo al pueblo. Así que dile nuevamente al que está al lado: nadie es completo solo. En el cuerpo todos somos necesarios. Iglesia, necesitamos entender esta noche que el problema no es que tengamos diferentes dones o que tengamos tareas distintas dentro de la casa. El problema está en que no podamos trabajar juntos, que no podamos trabajar con la diversidad de edades, con la diversidad de pensamientos, la manera distinta de que todos ven las cosas. De la misma manera que nuestro cuerpo tiene la coordinación para trabajar muchos miembros a la misma vez,
Es la misma manera que necesitamos entendernos a nosotros mismos y poder trabajar juntos y ayudarnos los unos a los otros. Somos una casa, somos un cuerpo y vamos a estar unidos para seguir batallando juntos, sin que nada ni nadie nos separe, sin que se quede ninguno atrás. Esa es la ley de los soldados, esa es la ley de la milicia. No se queda ninguno atrás. Hoy yo te extiendo la mano y te levanto a ti. Mañana serás tú el que me la extiendas a mí cuando yo la necesite. Y de eso se trata. No nos desconectamos unos de los otros. Oremos por los unos por los otros. Suplamos nuestras necesidades. Levantémonos los unos a los otros. Y el Espíritu Santo se encargará de guiarnos y llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Así que en esta noche levanta tu mano ahí donde estás y di conmigo estas palabras. Señor, aquí estoy con un corazón dispuesto a trabajar y a servir en unidad con mi hermano. Ahora dile al que está a tu lado, vamos a trabajar juntos. Aquí estoy para lo que necesites. Y voy terminando con esto. Como dice el profeta, vamos aterrizando el avión. Iglesia, Dios no te llamó a sobrevivir solo, sino a florecer en el cuerpo. Juntos somos invencibles cuando estamos conectados en el mismo espíritu. Solo somos vulnerables y presa fácil para el enemigo. Trabajemos en unidad, crezcamos juntos y demos frutos juntos, para que el reino de Dios sea esparcido con la dirección de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Hoy, ya terminando, hago un llamado a decir y a permanecer con intención, a valorar a los demás miembros del cuerpo de Cristo como Él nos valora a nosotros mismos. Hoy hago un llamado a dejar el aislamiento y a caminar en unidad y en comunión con nuestros hermanos. Así que vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos un momentito. Y si estás dispuesto en esta noche, con convicción, después de escuchar la palabra y estás dispuesto a comenzar a trabajar y a crecer y a dar frutos juntos con nosotros en el cuerpo de Cristo, levanta tu mano, cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy. Quiero ser parte de este cuerpo, de esta casa. Hoy alineo mi corazón, mi mente y dispongo, mi Dios, para que me enseñes y me ayudes a sanar y aprender que solo no puedo llegar a lo que tienes para mí y para mi familia. Enséñame a amar, Señor, mi Dios, la casa y mis hermanos. Ayúdame a abrazar la visión que tú has puesto en el corazón de nuestros líderes, nuestros pastores, y que yo pueda desarrollar los dones que has separado para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.